buenos días, amigos televidentes que nos sintonizan todos los días de lunes a jueves a través de cananga.tv. Hoy tenemos una propuesta para hablar sobre la economía neoliberal. Pero para hablar de la economía neoliberal debemos decir qué fue la economía liberal y qué fue el keynesianismo y también, ¿por qué no?, el marxismo, porque es una propuesta contraria tanto el keynesianismo como el marxismo a la economía liberal o neoliberal. Pero quiero decirle que Cananga estará por HCBO, por Win Telecom, en el canal 252. Bajamos del 385 al 252. Y usted normalmente no puedes localizar a través de cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico, sea este una tablet, un televisor, una PC, una laptop o su celular inteligente. Estamos en todas partes del mundo a través de cananga.tv. Y para iniciar vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del liberalismo y el neoliberalismo en la economía global. Se conoce como liberalismo económico todo ese entramado económico desarrollado por Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill y un sinnúmero de pensadores económicos de la economía. Para ello, el Estado no debía intervenir. Por eso, Adam Smith, en La riqueza de las naciones, decía que una mano invisible era lo que reorganizaba el mercado. Ante esa propuesta de Adam Smith y que planteaba que el trabajo era lo que creaba los bienes, hubo una propuesta contraria de Carlos Marx que se llama Crítica a la economía política de Adam Smith. Cuando Adam Smith planteaba que el Estado no debía intervenir en la economía, Marx sí plantea que el Estado debía intervenir. Por ejemplo, para Adam Smith no existían confrontaciones, todo era equilibrio. El Estado, la economía buscaba su propio equilibrio. Para Marx se vivía en una economía de confrontación. Y que si era verdad que el trabajo era el que creaba los bienes, el trabajo era una mercancía que creaba los bienes, sufría enfrentamiento entre los dueños del capital y el dueño de la mano, o sea, el dueño del trabajo, que era el obrero. Aquí él planteaba que se iba al mercado de trabajo, el capitalista era dueño de los medios de producción y era dueño del capital. Se iba al mercado, compraba mercancía para ser transformada y aquí compraba fuerza de trabajo que la unía a los medios de producción y salía un plusproducto, lo cual ese plusproducto era lo que generaba beneficio. A esa parte del beneficio se ahorraba una parte y otra parte se invertía nuevamente. Y aquí está lo que él va a llamar el ciclo de la reproducción ampliada del capital. Dinero, mercancía incrementada
y dinero incrementado. Esto va a enfrentar esa parte porque para Adam Smith eh, el, el trigo que se producía en América y que para esa época existía la esclavitud, el modelo esclavista, y que permitía grandes ganancias a las empresas. Por ejemplo, aquí en Haití teníamos el Saint-Domingue francés, donde la explotación era bárbara. Los negros que vivían en el Saint-Domingue francés tenían que trabajar hasta 18 horas diarias a través de un sistema de explotación esclavista. Y es por eso que Haití en esa época producía más azúcar que Luisiana en Estados Unidos, territorio continental, de más amplio espectro, o sea, de mayor dimensiones, y eso era lo que permitía esa acumulación en el continente europeo. Cuando él decía, bueno, esa mano invisible permite que el trigo llegue, que llegue el almacenista, lo compre, del almacenista se va al molino, el molino lo muele, produce la harina, y esa harina va hacia la panadería donde se produce el pan que tú lo vas a consumir en tu mesa en términos normales. Él era una fuerza de equilibrio. Ante esa posición se van enfrentando posiciones, pero el liberalismo económico se va manteniendo. El liberalismo económico está basado en la industria, no en el sector financiero. Inclusive le hacen una crítica al sector financiero y le hacen una crítica a la renta de la tierra y al monopolio. Ellos critican el monopolio, critican la renta de la tierra y critican también el sector financiero. Esta situación del capitalismo industrial se va imponiendo, pero a medida que se va imponiendo, ese capitalismo industrial también se va aumentando lo que Adam Smith, Stuart Mill y ese grupo de pensadores no entendían, y era el capital, el desarrollo del capital financiero. Por eso Lenin escribe una obra que se llama una obra donde analiza el imperialismo, fase superior del capitalismo, y analiza esto a partir de la acumulación que va teniendo el capital financiero y cómo el capital financiero se va imponiendo sobre el capital industrial. Este análisis, que no lo había llegado a hacer Marx, porque cuando Marx analiza la crítica a la economía de Adam Smith y David Ricardo, no existía un desarrollo del capital financiero como ya se venía dando en la época de Lenin. Sigue este análisis de la economía y sigue esta expansión del capital financiero hasta llegar a la década de los 30. En la década de los 30 comienza a darse un capital especulativo dentro de ese capital financiero para buscar mayor rentabilidad. Y la especulación rompe todos los esquemas que se había planteado ese capital liberal. Va expandiéndose ese capital especulativo y se genera la crisis del 1929, que es una crisis, la primera gran crisis especulativa. Se parece mucho a lo que fue la crisis de los tulipanes que se había dado en Holanda cuando, siglo XVI, XVII, por ahí, un diplomático holandés llevó desde Turquía un bulbo de tulipán, y en Holanda comenzó esto a comercializarse y comenzaron, es el primer vestigio de ventas especulativas y de ventas, comenzaron en las tabernas a vender bulbos porque se daban muy bonitos. Entonces comenzaron a comprar bulbos en papeles. Cuando
llegó la crisis de los tulipanes, como se conoce, había mucho más papeles que la cantidad de tierra que tenía Holanda para poder producir el bulbo. Y esto trajo una crisis, el primer crash financiero, el primer crash especulativo que se da, donde muchas personas perdieron grandes dineros y otras ganaron porque entraron al principio. Bueno, aquí la crisis del 29 viene a través de la segunda revolución industrial, cuando las telecomunicaciones se desarrollan. En ese momento surge el teléfono, el ferrocarril y todo esto. Al desarrollarse esa situación tecnológica, comenzaron a vender en las bolsas acciones y especular con estas acciones, lo que creó la crisis del 29. Cuando se crea la crisis del año 1929, surgen voces contestatarias, tanto del lado liberal como del lado no liberal. Aquí, para romper esto, se crea el New Deal en Estados Unidos cuando Franklin Delano Roosevelt manda un grupo de personas a hacer obras de infraestructura, arreglar calle, hacer acera, hacer contenes, construir vivienda, y todo esto comienza a darle una respuesta a las personas que estaban desamparadas. La salud comienza a darse desde la cuna hasta el cementerio, que había una crítica también de la economía liberal, porque mientras se concentraba la ganancia desde 1765 hasta 1929, cuando se da la crisis, en pocas manos, el trabajo venía perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, esta era una de las crisis que se le hacían, y es por eso que también surge en ese contexto ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surge la socialdemocracia como una respuesta a esta situación. Y Marx comienza a criticar y comienza a hablar sobre el trabajo infantil, sobre el trabajo precarizado del obrero, la cantidad de horas que tenía que trabajar, y aquí comienzan los grandes movimientos, las grandes huelgas, donde Kautsky, que era marxista, era el hijo predilecto de Marx, pero que después pasó a formar parte de desarrollar lo que se iba a conocer como la socialdemocracia, vista que el marxismo planteaba la toma del poder por vía violenta y él planteaba la toma de poder y hacer las transformaciones sociales vía el Parlamento. Esto conlleva un enfrentamiento entre Rosa Luxemburgo, entre Lenin y un grupo que van a enfrentar a Kautsky, y aquí viene una separación de estos pensamientos. Entonces Kautsky comienza a desarrollar la socialdemocracia y comienza a intervenir la socialdemocracia en términos económicos y en planteamiento, y comienzan a ganar posiciones, pero también comienzan a moderar sus posiciones en términos a la toma del poder. Vamos a continuar con esto. Cuando regresemos vamos a hablar cómo se impone la socialdemocracia y cómo la crisis liberal que se da en la economía conlleva a desarrollar el New Deal. Como pudieron ver en esta primera parte de nuestra exposición, vemos que por un lado la socialdemocracia comienza a tomar poder y cuerpo en Europa, principalmente en la parte nórdica de Europa. Comienzan a hacer inversiones en el área social, comienzan a reducir los niveles de hora de trabajo, se llega
a las 8 horas, la regla de 3, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para dormir. Todo esto empieza a moderar y comienzan los enfrentamientos entre el capitalismo liberal y el capitalismo que planteaba estas transformaciones. Y también el marxismo. Pero viene la Primera Guerra Mundial y con la Primera Guerra Mundial viene el triunfo de la primera revolución marxista en el continente, en Europa, que es en Europa y parte de Asia, porque Rusia llega por un lado a Asia y por el otro lado está en Europa. Gana, la revolución se hace a contrapelo de lo que planteaba Marx, que la revolución socialista debía hacerse en aquellos países de mayor nivel de industrialización, en este caso Alemania e Inglaterra, que eran los que lideraban la primera revolución industrial. Se da en la Rusia zarista con un desarrollo industrial muy bajo, dominada por el feudalismo. Entonces comienzan a establecer medidas, pero también comienzan a recibir presiones de otros estados. Esto se da la Primera Guerra Mundial y el socialismo se planteaba que iba a hegemonizar, a dominar, y había aprensión entre los grupos de desarrollo o de las naciones más desarrolladas y que llevaban el capitalismo, en este caso Inglaterra, la misma Alemania, y que Alemania había salido muy destruida de su economía en cuanto de la Primera Guerra Mundial, Francia, Estados Unidos. Pero conjuntamente con el desarrollo del marxismo se va dando también el social nacionalismo, que es el nazismo, con Italia, con Mussolini, con el franquismo en España y con Hitler en Alemania. A esta situación se van dando diferentes posiciones y diferentes enfrentamientos. Esto trae la crisis del 29, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial fueron crisis de mercado. Si ustedes analizan la economía, Alemania era la única nación de Europa que no tenía colonia, no estaba colonia, con colonia. Y en América Latina ustedes pueden buscar por aquí cuál era la colonia alemana, ni tampoco en África. Por lo tanto, Alemania con su desarrollo industrial que va teniendo, va buscando nuevos mercados y va enfrentando, en este caso, a Inglaterra, va enfrentando a Francia, países que mantenían fuertes presencias coloniales en África, en América Latina y todo esto. Esto desencadena la Primera Guerra Mundial. Alemania sale muy mal parada de la Segunda Guerra Mundial y le ponen sanciones inclusive de tener que financiar los costes de guerra que había creado el enfrentamiento que ellos habían tenido. Esto Keynes lo critica y plantea que estaban creando un monstruo. Esta situación hace que surja Hitler como un líder fuerte que necesitaba Alemania para restituir esa moral perdida. Esto conlleva el rearme clandestino de Hitler. Había un proceso de devaluación tremenda en Alemania. Tú salías con una carretilla llena de marco alemán para comprar carbón que se estaba utilizando para la calefacción y tú traías en la mano una fundita de carbón, lo que significaba que si tú quemabas el marco alemán en la chimenea, pues tú tenías mayor probabilidad de tener más tiempo de calorías que lo que tú podías adquirir por el proceso de devaluación. Hitler comenzó un proceso de industrialización militar muy soterrado hasta que tuvo una capacidad militar y con esta inversión militar en el aparato militar creó un encadenamiento en la economía que
le permitió avanzar a la economía alemana. A contrapelo del marxismo, el nazismo tuvo el apoyo de Estados Unidos para enfrentar, y el financiamiento de Estados Unidos para enfrentar los activos marxistas que se venían dando al interior de Alemania. Y también eso sucede en Italia para poder enfrentar a los grupos marxistas que venían desarrollándose ahí. Esto conlleva la crisis del 29. ¿Por qué todo esto lo analizo? Es para que vayan viendo en su justo contexto qué era lo que estaba pasando. La crisis del año 1929 es una gran crisis especulativa, como hablábamos anteriormente. Tú ibas a comprar acciones del ferrocarril, acciones de las telecomunicaciones, y esto inflaba lo que se conoce en economía como burbujas. Se fueron creando burbujas, y cuando eso explota en el año 1929, crea la gran crisis. Ante esa crisis especulativa, cae los niveles de empleo, se crea un alto nivel de desempleo, cae la demanda, y ahí es que Franklin Delano Roosevelt llama el New Deal y comienza a intervenir. A esto le va a dar contexto teórico John Maynard Keynes con su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, donde comienza a analizar la crisis económica. Para Keynes, la crisis económica, la crisis que se daba en la economía, se daba porque habían ciclos económicos. En la economía se dan ciclos económicos. ¿Y cuáles son esos ciclos económicos? Cuando está alta la economía, que hay mayor nivel de demanda, cuando comienza a caer, llega entonces a un proceso de recesión económica, y ese proceso de recesión trae una caída en los precios, porque nadie está comprando, y esa caída agudiza aún más la crisis que se va dando en la economía. Y entonces cuando Keynes analiza y dice, bueno, cuando hay ausencia de demanda, hay deflación. Y cuando hay una creciente demanda, hay inflación. Por lo tanto, el Estado, contrario a lo que plantean los liberales, que no debe intervenir en la economía, el Estado tiene que intervenir para regularizar la economía. Cuando hay depresión económica por bajos niveles de inversión, esta economía tiene el Estado que salir a hacer obras de infraestructura. Aquí es que le da el contexto al New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Entonces debe salir a intervenir a la economía y debe bajar la tasa de interés, porque cuando el Estado interviene en la economía, va a crear niveles de salario. Cuando se crea esos niveles de salario, van a incrementar la demanda, se va a incrementar lo que se llama la demanda efectiva. Entonces, él analiza lo que es demanda y demanda efectiva, indicando que demanda efectiva es lo que tú efectivamente demandas, lo que tú quieras. Entonces, las personas que tienen bajo salario, pues consumen todos sus ingresos, y los que tienen altos niveles de beneficio, pues ahorran la mayor parte de sus ingresos. Por lo tanto, había que salir a hacer obras de infraestructura para absorber la mayor cantidad de obreros con niveles de ingresos medios o bajos, para que estas personas demandaran, y esto iba a hacer que las empresas comenzaran a funcionar. ¿Y por qué las empresas iban a comenzar a funcionar? Bueno, porque existía demanda,
el obrero iba a ir a la tienda a comprar, la tienda iba al almacén, el almacén iba a la fábrica y todo esto iba creando un dinamismo, pero además se bajaba la tasa de interés bancaria y esto hacía que los empresarios fueran a coger dinero prestado. Este análisis lo hace Keynes partiendo del análisis a la crisis que hacía Carlos Marx sobre la crisis económica. Marx es el primero que analiza esto, hablamos de la reproducción ampliada del capital, pero Marx decía que las crisis se daban en la economía porque se elevaba la composición orgánica del capital. Ahora, ¿qué es la composición orgánica del capital? Él decía, el capitalista buscando mayor nivel de rentabilidad invierte en salario, en trabajo muerto, que es el trabajo que tiene las maquinarias, o sea, desarrollo de tecnología. Pero lo que le da sustento al capital es el trabajo vivo, el trabajo del obrero, el que está haciendo directamente. Ahora, cuando él invierte en tecnología, se eleva la inversión del capitalista en tecnología, es verdad, y se va a elevar la productividad, pero el capitalista para hacer estas inversiones necesita endeudarse. ¿Y qué pasa en la economía inmediatamente? Que los otros capitalistas, como ven que este ha incrementado su productividad, toditos van a invertir en trabajo muerto, que es en tecnología, y se va a elevar. Pero a la vez ellos van a sacar mano de obra, porque la tecnología, que es trabajo vivo, van a sacar mano de obra de las empresas, porque con la tecnología van a producir más con menos mano de obra y por lo tanto va a caer la demanda y van a incrementarse los stocks de inventario, y al incrementarse en los stocks de inventario, el capitalista tiene unos costos fijos, que es el endeudamiento que tiene en el banco por la maquinaria que ha comprado, y esto va a crear una crisis económica. Keynes, aunque decía que no había leído El Capital, Robinson, que fue asistente de él, dice, bueno, si él no leyó El Capital, perdió mucho tiempo para llegar a las conclusiones que llegó, pero para mí, él había leído El Capital, y ahí es que habla sobre la eficacia marginal del capital y la inversión en esta parte. En esto, él plantea y le da sustento de que para romper eso, esa crisis que se daba por demanda, entonces el Estado tenía que intervenir bajando la tasa de interés y incrementando la obra de infraestructura de parte del Estado. Pero él no leyó la parte que Marx hablaba de trabajo productivo y de trabajo improductivo, y cómo el trabajo productivo incrementaba la ganancia en el capitalista y cómo también el trabajo improductivo creaba problemas en este aspecto. Él manejó esta situación y se desarrolla esto, el modelo de la demanda inducida, resolver el problema por el lado de la demanda. Y se planteaba que la crisis económica no iban a seguir existiendo. Ante esta situación se da en Estados Unidos el control también de los mercados para evitar la especulación que se estaba dando en los mercados de la bolsa. Hay dos senadores, Gladd y Steagall, que crean la ley de Gladd-Steagall en los 30, y se normaliza y se regulariza que los bancos de inversión, o sea, los bancos de segundo piso, no pueden invertir en los bancos de primer piso, porque esto fue lo que creó esa bola de nieve que se generó con la crisis. ¿Por qué? Porque los bancos de segundo piso compraban los bancos de primer piso, te prestaban a ti, cogían el dinero tuyo y se lo llevaban a especular a la bolsa y a comprar, porque tú no podías ir a comprar a la bolsa, a comprar acciones, a vender acciones y a especular, y te daban niveles de rentabilidad que en definitiva trajo esa crisis. A partir de ese análisis se construye todo eso. Para enfrentar esta medida,
En el año 1938, los liberales se reúnen en Inglaterra en el cónclave de Lickman. Lickman era un dueño de ferrocarril en Francia y tenía miedo del desarrollo del marxismo con Rusia. Después de ese desarrollo que se fuera dando después de la Primera Guerra Mundial y que fuera a tomar el poder el marxismo, y se reúne von Hayek, von Nixie y una serie de pensadores en ese cónclave y comienzan a plantear. El mismo Nietzsche planteaba que el Estado sí debía regular la economía, pero habían otros más radicales que planteaban que no, que el Estado no debía intervenir, y si intervenía era en favor de aquellas empresas que tenían mayores potencialidad de poderse desarrollar, porque el Estado tenía que dejar que aquellas empresas que no eran eficientes, que no fueran altamente eficientes, pues que el mercado la desapareciera y que había que tener la menor intervención del Estado. Esto es el primer activo, o sea, lo primero que surge como el movimiento neoliberal. Primero se le decía que se le iba a llamar liberalismo de izquierda, otro liberalismo personalizado, o sea, y llegaron a través de una propuesta de un alemán de que fuera neoliberalismo que se llamara. En ese devenir en el 38, en esa discusión de la construcción de esa propuesta económica que va a hacerle frente a la posición del keynesianismo, surge la Segunda Guerra Mundial, y a partir de esa Segunda Guerra Mundial, pues el keynesianismo pues comienza a expandirse. Los norteamericanos, se crea en el año 1945 la Organización de las Naciones Unidas, se crea también el patrón oro, donde los Estados Unidos retoman ese patrón que había ya eliminado Inglaterra de la comercialización antes de cuando se da la Primera Guerra Mundial. Ellos asumen el patrón patrón oro, y plantean que por cada onza de oro que ellos estuvieran en la Reserva Federal se iban a emitir $35. Esto trae un enfrentamiento con Keynes, porque Keynes no planteaba el patrón oro, planteaba que se creara una moneda internacional que se llamara Libra y que fuera el Banco Mundial que dirigiera esa moneda para hacer las transacciones entre estados. Y los Estados Unidos imponen en Bretton Woods, que se va a llamar el acuerdo de Bretton Woods, imponen su posición porque fueron la potencia que mejor parada salió de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué es la potencia mejor parada? Primero, ellos no pelearon en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es una guerra intereuropea que se da, los Estados Unidos le vendían armas a uno y a otro. Eso le permite a los norteamericanos desarrollar al interior de América Latina lo que se llamaron la guerra bananera, pero también ya que venían con la expansión que le habían quitado en 1836, más de la mitad de los terrenos a México a través de la guerra de San Jacinto. Es una guerra que México le permitió a Estados Unidos para evitar que las potencias europeas le cogieran sus territorios, que se asentara en lo que es Texas y toda esa parte de ahí para hacer trabajo. México en el año 1936, en el 21 de abril,
elimina lo que se va a conocer como la esclavitud en México. Los norteamericanos se oponen y toman estos territorios, invaden a México militarmente diciendo que se había desarramado sangre anglosajona en esa parte y toman más de la mitad del territorio de México, territorio rico en yacimientos petroleros y mineros y también en agrícola. Y después se empieza a desarrollar lo que se va a llamar la guerra bananera para el dominio de Centroamérica y del Caribe. Articulan la guerra de los 1000 días en Colombia para quitarle la gobernación o la provincia de Panamá a Panamá, que se negaba a que ellos hicieran el canal de Panamá, y declaran a la provincia de Panamá como una república, la República de Panamá, y esa república le permite a ellos hacer el canal de Panamá. Ahí ya se había dado también el hundimiento del Maine en Cuba para justificar la intervención militar a Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, que eran grandes productores de azúcar, y en el año 1916 y 1915 desarrollan y articulan toda una guerra en el Caribe para intervenir, porque se estaba llevando a cabo la Primera Guerra Mundial y los precios del azúcar por los campos de remolacha en Europa se habían diezmado, los precios del azúcar pasaron a $1, o sea que costaban el precio, el equivalente a $1 estadounidense, y esto hizo que ellos compraran la deuda, o sea, la Impromen comprara la deuda a una empresa holandesa que era la que Lili había hecho para el ferrocarril y una serie de inversiones, había hecho esa deuda, lo compraran los norteamericanos y invadieran la República Dominicana. Para tomar la tierra de la parte este del país, desarticularon el sistema Torrent, que también lo aplicaron en Centroamérica, y era que el que trabajaba la tierra científicamente, o sea, con tractores, con arado y toda esa cosa, tenía derecho a la propiedad de la tierra. Y aquel que no lo hiciera, pues perdía el derecho a la propiedad. Ellos venían en San Pedro de Macorís, publicaban que los nateras no tenían derecho a esa tierra, y entonces ahí le tomaban la tierra y ellos perdían el derecho, y a esos dominicanos que se sublevaban le llamaban los gavilleros. Ustedes han oído hablar de los gavilleros del este. Ante esa situación, los norteamericanos comienzan a ampliar su hegemonía después de la Segunda Guerra Mundial en todo el área y se imponen debido a la debilidad que tenía Europa. Ahí es que sale el concepto de América para los americanos, y muchos decimos, no, América para los americanos, pero para los americanos del norte. Ante esa situación, ellos comienzan a expandirse y aplicar el modelo keynesiano. Ese modelo se decía que ya la crisis que se había analizado, esos ciclos ya iban a ser eliminados y que por lo tanto la economía iba a ser controlada a través de subir la tasa de interés cuando había un calentamiento de la economía, que había exceso de demanda, para frenar la inversión pública, y cuando caía, incrementar la inversión pública, bajar la tasa de interés para que la inversión privada se diera. Pero sucede un hecho en el año 1973, y es la guerra del Yom Kippur. En la guerra del Yom Kippur, los países árabes, a través de la OPEP, ponen sanciones al petróleo a aquellos países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. Cuando se pone el barril de petróleo de $2 y algo, pasa a $11 y algo. Esta situación hace que los costes energéticos, ya sea en transporte o ya sea en la generación de electricidad, para que ustedes tengan una idea, el 90% de la producción eléctrica de la República Dominicana para esa época era a partir de Bunker C. Entonces, todos los costes eléctricos y de transporte, o sea, por eso hablo de los costes de energía, porque muchas veces la gente cree que el coste energético es el coste del transporte.
es el coste de la electricidad y va también el transporte. Entonces, a partir de ahí, de esa situación, comienza a darse lo que Keynes nunca se imaginó, que fue esta inflación. ¿Por qué? Porque esos costes se metían a la producción. Cae entonces la demanda, porque los productos suben, los salarios se mantienen igual y la demanda cae y comienzan muchas empresas a disminuir su producción y a sacar obreros, y esto, aunque el Estado aumente, comienza la inflación a aumentar, no hay productividad, no hay desarrollo, y esto crea esa crisis con esta inflación. Para resolver ese problema de esta inflación que se da en la economía, los norteamericanos deciden asumir el modelo neoliberal que ya había tenido su posición en el año 1938, que había creado, y comienzan y mandan a Hayer a Chile, y tiene Hayer una reunión en la iglesia, en la Universidad Católica de Chile, y plantea que hay que eliminar todos los logros que habían tenido los obreros, todo eso para hacer que el capital fuera más rentable. Un militar se para y dice, mire, es verdad que se le han puesto sanciones, que se han bloqueado la economía, que hay niveles inflacionarios aquí en Chile y todo, pero el gobierno de la Unidad Popular, si hay elecciones hoy, gana las elecciones en Chile porque tiene una base de apoyo muy amplia. Entonces le dijo, mire, yo le digo lo que ustedes tienen que hacer en la economía. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer internamente en Chile, ya eso es una función de ustedes, los militares. Y es ahí que se da el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 1973. Un 11 de septiembre que se da antes del 2001. Entonces, en ese golpe de Estado se crean la base para ir introduciendo el neoliberalismo en América Latina. Se comienza a introducir el neoliberalismo y comienzan a surgir golpes de Estado en Argentina, golpes de Estado en Perú, golpes de Estado en todo el cono sur, como lo que se va a conocer como el llamado Plan Cóndor. Es una imposición en torno a supuesta democracia de gobiernos dictatoriales, quitando gobiernos democráticos para poner gobiernos dictatoriales de derecha en ese momento. Esto se expande, la crisis se profundiza, el petróleo sigue, viene la segunda crisis petrolera en el año 1979, con la guerra con el triunfo de los ayatolás en Irán, país gran productor de petróleo y aliado de Estados Unidos, y después de el triunfo de los ayatolás viene la guerra entre Irak e Irán. Irak en ese momento recibe el apoyo de la Unión Soviética y recibe el apoyo de los Estados Unidos con el temor de que los ayatolás pudieran expandir su revolución a Irak, que era sunita, pero que era una minoría sunita, pero que tenía una gran base chiita, que era lo que había dominado en Irán, y que ellos trataran de imponer toda su posición y que esto fuera una caída en el mundo musulmán de unas revoluciones radicales que para la Unión Soviética, revoluciones muy religiosas, ya que tenían el problema de Afganistán, le podía crear problemas, y para Estados Unidos también, porque habían perdido ya a Irán, y que estas revoluciones también le podía quitar de la mano a Arabia Saudita y otros países petroleros que están por ahí por el Golfo y que le eran esencial para su economía. Ante esa situación se crea el precio del petróleo se dispara a $22 el barril, de 11 a $22. Esto crea una caída
más brusca del producto, pero en los países petroleros se da un incremento de la masa monetaria. Ellos llevan ese dinero a los bancos comienzan a prestarlo sin miramiento porque a todo interés, a todo ahorro, hay un interés pasivo que tienen que pagarle los bancos a los dueños del dinero y tenían una gran masa y comienzan por todo América Latina y por todo el mundo subdesarrollado a prestar dinero para comprar armas, para ampliar el presupuesto del Estado, para meter gente en el Estado sin hacer obras de infraestructura, sin hacer nada para comenzar a consumir, y esto comenzó a incrementar la demanda, pero no había una productividad que soportara esa demanda, porque eran lo que se conoce como botella, lo que se estaba metiendo a la economía. No existía en términos de desarrollo el turismo ni nada como está ahora en la República Dominicana, pero no habían esos flujos de divisas que permitieran soportar esa demanda, y como no había una productividad que pudiera soportar esa demanda tenía que hacerse importada, y esto depreciaba aún más la moneda. Esta situación crea una crisis en el año 1979, y ahí se decide ya en los 80, que es la década perdida, la década de los 80 de América Latina, se decide imponer el modelo neoliberal a través de lo que se va a conocer como el consenso de Washington. Willamo, un economista inglés, crea el decálogo del consenso de Washington, lo que Washington quiere que se sepa sobre economía. Entonces imponen esta medida, y con estas medidas se profundiza aún más los niveles de desigualdad, se crea en un primer momento niveles de crecimiento, pero con baja distribución del ingreso, lo que se va a llamar crecimiento con inequidad social, y esto ahonda las situaciones que se van dando, o sea, los enfrentamientos sociales. La República Dominicana, nosotros que llegamos tarde al desarrollo de industrialización vía sustitución de importación y otro tipo de desarrollo que se fue dando, fuimos de los primeros que entramos entonces en el modelo neoliberal. Nosotros en el año 1982 comenzamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de facilidad ampliada. Ese acuerdo se firma en el año 1983, pero se aplica en abril de 1984 y crea una poblada. Ahí comienzan a desmontarse en términos arancelarios los impuestos aduanales, pero también comienzan a desmontarse el impuesto sobre la renta o beneficios que tienen las empresas, y se crea el ITEBI porque se planteaba que el ITEBI es de mayor facilidad para cobrar. Estos productos que anteriormente no estaban grabados, son grabados, y se dispara el precio, los salarios comienzan a restringirse, comienzan a destruir los sindicatos para que los sindicatos no puedan ir a luchas sociales o sindicales por mejor niveles salariales, se reprimen esas situaciones, y eso comienza a crear esa poblada que se va a dar en abril de 1984. Posteriormente viene el Caracazo en Venezuela, que es ya a finales del 80, el 27 de febrero, no me acuerdo si era del 87, 88, y se produce el Caracazo con iguales resultados que la República Dominicana, una poblada, una cantidad de muertos, heridos, desaparecidos, y se van dando estas situaciones. Después viene la profundización de ese modelo neoliberal en toda América Latina. Se toma a Bolivia como muestra de esto, la privatización de los servicios de salud que se había dado a través de la AFP y ARS comienza a aplicarse en Chile, y de ahí pasa a Bolivia ya por imposición
del Fondo Monetario y el Banco Mundial, se llega a la privatización del agua, se llega a la privatización de las empresas públicas. Esto se comienza después ya con Fujimori en Perú a ahondar más. Cualquier cosa ustedes van viendo que hay un parecido con lo que va pasando aquí en la República Dominicana. En nuestro país comienzan a darse pasos liberalizadores para buscar la mayor rentabilidad del capital y la imposición de ese modelo neoliberal. Pierde el PRD en el año 1986, llega Balaguer aprieta en los financiamientos que se le estaban dando, los subsidios a las empresas públicas, aumenta la empleomanía de esas empresas, quiebra la CDA, le da la ruta que hacía la CDA, que era las dos rutas mejores, que era Puerto Rico y en Nueva York y Miami, se la da a empresas norteamericanas, cierran, deja que los aviones de CDA se pudrieran ahí en los hangares, comienzan a acumular déficit las empresas públicas, llega y crea una reforma inconstitucional por decreto, el decreto 339-90, aplica degravaciones arancelarias, aplica una reforma tributaria en beneficio del gran capital nacional y en beneficio del gran capital internacional. Esto aprovecha los enfrentamientos, la situación que había de crisis que se había dado en el 90, la crisis política del PLD, donde anunciaba que se le había hecho un fraude electoral, los enfrentamientos que vivía el PRD al interior del partido, los enfrentamientos que tenían los sindicatos y el enfrentamiento que tenían los trabajadores, los empleadores, que el Comité Nacional de Hombres de Empresa se había dividido en dos bandos. Balaguer juega a esta situación y comienza a imponer ese modelo a través de estrangular esta parte. Después, esto le va a dar sustento en la reforma del año 1992. Viene Leonel Fernández, con Leonel Fernández todos entendíamos que como el PLD era un partido de la Liberación Nacional y que se oponía al neoliberalismo, no iba a profundizar esto, pero con Leonel Fernández viene la privatización del sector empresarial del Estado, lo que se iba a conocer como la 3C, CORDE, CDE y SEA. Con esa privatización para esa época, el PRD era que tenía el control de la Cámara de Diputados y de Senadores, es que emite la ley de privatización, o sea que hay un maridaje entre los partidos del sistema. El CDE acumulaba 2.000 millones de pérdidas, 2.000 millones de pesos de la época en pérdida. Y voy a hacer esta referencia porque ya estamos llegando al final. Y el SEA y CORDE acumulaban entre 600 y 1.000 millones de pesos en déficit, o sea, en pérdida, lo cual el Estado tenía que subsidiarlo. Bueno, se hace esto y se crea una ley de energía. Esa ley de energía plantea que cuando hubiesen apagones, los apagones iban a ser pagados al consumidor de la electricidad y que los costes energéticos se iban a fijar a partir de la empresa más eficiente. Vamos a decir, si usted tiene una empresa que el coste de producción es a 6 centavos, pero la otra es a 10 centavos, esa de 10 centavos tenía que fijar su coste a la de 6 centavos, pero no fue así. Los costes eléctricos comenzaron a fijarse por negociaciones que se dieron y violando la ley de electricidad a partir de la empresa que tienen los costes energéticos más elevados. Entonces, a partir de ahí, también no se pagaron los apagones al sector consumidor y los subsidios que recibe
el sector empresarial que recibe toda la infraestructura eléctrica del Estado, que en ese momento andaba alrededor de 3.000 megas y que la demanda era alrededor de 1.800 megas, ellos readecúan con la misma planta que hay para dar energía. No resuelven el problema de las pérdidas técnicas y no técnicas porque no les interesa, porque ellos solamente tienen un medidor de energía que es el de ellos, el Estado no tiene, ni hay una empresa testigo que tenga, y por lo tanto lo que ellos inyectan, lo que ellos dicen que inyectaron es palabra de Dios, palabra de rey. Entonces, a partir de ahí se mantienen unos subsidios de parte del Estado a la empresa eléctrica. En el año 2019, ese subsidio fue de 109.000 millones de pesos. ¿Y cómo se da ese subsidio? Bueno, ahí está la Cogentry, que era una empresa francesa y que la compraron los Vicini. La Cogentry recibe mensualmente por mantenerla pagada, porque si la prenden, el Estado tiene que pagar los costes energéticos a partir de los costes que fije la Cogentry, que lo que utilice Fuel Oil, a $4.900.000 tienen que pagarle todos los meses a ellos. Esa planta salió por unos 300 y pico, 400 millones de dólares, y ya el Estado, por mantener esa planta apagada desde que se construyó, ha pagado más de 1.000 millones de dólares, 4 millones de dólares. Pero ellos reciben combustible subsidiado por el Estado porque no va a cobrarse los impuestos arancelarios que tienen que pagar. Entonces ese desmonte arancelario el Estado no lo cobra y ellos entran ese combustible, ese fuel oil, para esa planta que está pagada. Bueno, en el precrisis, en el 2019 se tomaron, y lo dice el mismo ministro de Energía y Minas, se tomaron 109.000 millones de pesos dominicanos para subsidiar el capital privado. Se plantea que este año va a ser 59.000 millones. 59.000, 109.000 o lo que sea, es una gran cantidad, aunque usted traiga los pesos dominicanos de la época a pesos de hoy, como quiera va a ser una gran cantidad. Lo que se ve que en el modelo neoliberal, bueno, ahí ha pasado otra cosa. Se privatizaron los servicios de salud, se creó la ley 8701 en el gobierno de Hipólito Mejía, eso le dio facultad a los grandes bancos de desarrollar la AFP y la ARS, y como quiera usted tiene que pagar, usted va y llega a un prestador de servicios de salud y usted tiene que pagar una cantidad y después ellos le van a descontar otra cantidad. Tanto los médicos como los que reciben el servicio de salud están al grito. Pero además de eso, usted llega y tiene que tener el internamiento con una persona, como nos pasó a nosotros, que nuestro hijo murió de cáncer, nosotros tuvimos que llevarlo a la Plaza de la Salud y hubo que buscar 20.000 pesos, aún teniendo el seguro, aunque se te devolviera ese dinero. Ahí está el caso de Claudio Camaño, que murió por eso. Entonces, ante esta situación, debemos de ver qué modelo económico los dominicanos deseamos construir. Hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Le decimos que esta noche a las 9 de la noche usted va a sintonizar cananga.tv y nos va a poder ver esta noche. Y si no, en YouTube usted se registra y va a poner, se va a registrar y le va a dar a la campanita y va a recibir nuestra propuesta. Muchas gracias y hasta mañana.